buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a tratar de compartir eh, algún poquito de conocimiento, ¿verdad? De lo que hemos estado desarrollando en los últimos añitos, ¿no? Y es sobre las estadísticas del fraude en el 2024. ¿De dónde tomamos estas estadísticas? La Asociación de Examinadores de Fraudes certificado, a la cual tengo el honor de pertenecer, cada 2 años envía una encuesta a los examinadores de fraude a nivel mundial para recopilar la información sobre los fraudes que se han analizado, ¿verdad? Y que se ha concluido. Los que están en proceso todavía no entran dentro de esta, podríamos decir, encuesta, ¿verdad? Esta encuesta que se hace a nivel mundial. Y lo interesante de esto es porque los comportamientos de estas estadísticas se han venido manteniendo y son los que vamos a estar compartiendo para que nos sirva de alguna forma de ayuda en el ejercicio profesional nuestro. Vamos a ir haciendo la presentación, este tipo de, muchos de los gráficos que están pues definitivamente están en idioma inglés. Hay un documento que también se los puedo mandar, que parece que alguien lo convirtió del inglés al español a través de Google, pero pues a mí la traducción casi no me gustó, entonces opté por dejarlo las gráficas y esas estadísticas en inglés y las vamos a ir pues analizando. Es sencillo, ¿verdad? Es un inglés bastante técnico, no se necesita conocer de mucho, algunas palabritas sí, ¿verdad? Pero no es tan del otro mundo. Así que la vamos a poder digerir muy bien y pues vamos a ir también interactuando. En la medida que vayamos avanzando en la presentación, vamos a ir tratando de que participemos porque este evento pues es de ustedes. Únicamente yo aquí estoy como un facilitador más, pero ustedes tienen todo el derecho y no solo el derecho, la obligación de interrumpirme si tienen alguna duda o algo que no les haga, como decimos, clic en lo que se está presentando para que todos quedemos claros y nos veamos satisfechos. Y al final vamos a hacer, tengo una reflexión sencilla para que también entremos a un proceso de conversatorio, por así decirlo, en relación a todo lo que se ha presentado o lo que se va a presentar más bien en esta charla. Ok, ahí pueden ver ustedes en su pantalla el, lo que se llama el árbol del fraude. ¿De acuerdo? Desde que se comenzó estas encuestas allá por el año 1996, la Asociación de Examinadores de Fraude empezó a clasificar los diferentes esquemas de fraude que se daban. ¿De acuerdo? Entonces ahí pueden ver, ahí básicamente el árbol del fraude tiene 3 grandes ramas. Ahí está como lo presenta el reporte original. Aquí está más o menos ya una traducción. Y la primera rama del árbol del fraude es la corrupción. Esa es la primera rama que tiene el árbol del fraude. Y como ya vamos a ver en estas estadísticas, pues es la que mayor problemas nos está dando a nivel mundial en todas las áreas de la sociedad. A los mismos examinadores de fraude se nos complica un poco porque entra en juego unos elementos que son más que psicológicos, ¿verdad? Y de socioeconómicos, etcétera, etcétera. Después tenemos en el centro lo que se llama la malversación de activos o el uso indebido de los activos. Ese es el que tiene la mayor cantidad de subesquemas de fraude, como son, ¿verdad? El dinero en efectivo, propiamente dinero en efectivo, y también el inventario y otros activos. Dentro del dinero en efectivo tenemos el robo directo, ¿verdad? Y uno que tiene la mayor cantidad que se llaman desembolsos fraudulentos.
En esta parte, nosotros vamos a ver que existe en el desembolso fraudulento uno de los esquemas que está aquí a la derecha que se llama esquema de facturación. Este, como ya lo vamos a ver más adelante, es uno de los principales esquemas que se ha utilizado como en los casos de fraude que se han estudiado, donde el defraudador se vale de algunos medios o de alguna posibilidad para poder ingresar en el sistema contable de la empresa una factura de cobro. Luego esta factura se paga y él recibe ese dinero. Todo lo que es el dinero que está aquí en desembolso fraudulento ya está registrado dentro de la organización. Y a pesar de que es un poquito más complicado que hurtarlo antes de que se registre el ingreso en la empresa, el dinero en la empresa, pues es el que tiene la mayor cantidad eh, de esquemas de fraudes. Después del esquema de facturación le sigue el esquema de nóminas, uno de los más importantes o relevantes, ya lo vamos a ver, y también el de falsificación de cheques y esquema de reembolso de gastos. Después de eso tenemos dentro del esquema, el árbol del fraude, perdón, allá arriba, en el tercer lugar tenemos el esquema de fraude por elaboración de estados financieros fraudulentos. Y aquí solo hay 5 categorías, tanto para la sobrevaloración de los activos o los ingresos, como la subvaluación de esos activos e ingresos. En ambos aspectos, si el defraudador quiere incrementar la utilidad o quiere disminuir la utilidad, va a hacer uso de estos 5 esquemas de fraude. ¿De acuerdo? Entonces ya vamos a ver lo interesante de todo esto, ¿verdad? Que va a ser los montos que han involucrado estos diferentes esquemas de fraude. Lo que estamos iniciando esta charla, primero para conocer el árbol del fraude. Todos quiero que tengan en su mente que hay ese gran árbol de fraude, 3 categorías principales o ramas primarias, y cada una de esas ramas tiene ramas o subesquemas, ¿verdad? Que van a verse muy claro en las estadísticas sobre el fraude. ¿Qué es lo que indica este estudio? ¿Ah? Primero, se evaluaron o incluye 1921 casos ya estudiados y concluidos en 138 países, ¿verdad? De todo el mundo. Todo esto, estamos hablando de una pérdida de 3.1 billón de dólares. Y además, la Asociación de Examinadores de Fraude, a través de todos estos estudios, ha determinado que se pierde por temas de fraude el 5% de los ingresos de cada organización. Es decir, ya estadísticamente comprobado, si una empresa tiene, por decir algo, 100,000 pesos de utilidades, perdón, de ingresos, de esos 100,000 pesos ya le tiene que restar el 5%, es decir, 5,000 pesos porque se le van a ir por temas de fraude. ¿De acuerdo? Después tenemos también la pérdida media y el averaje de pérdida por cada uno de los casos. Y aquí vamos a hacer una diferencia. El averaje o lo que es el promedio no se utiliza en todas las presentaciones, sino que se utiliza la media de pérdida. ¿Por qué? Porque muchas veces se puede confundir porque hay extremos. En la mayoría de los casos de fraude, la pérdida es bastante pequeña. Y en los casos, como ya vamos a ver, de fraude en estado financiero, la pérdida es enorme y entonces si se hace un promedio, no se podría identificar el punto exacto de estos casos de fraude. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, también tenemos en la parte de los esquemas de fraude que la apropiación indebida ¿se acuerdan del esquema de fraude que estaba en el centro del árbol?
tiene el 89% de los casos. Y en el caso de fraude en estado financiero, apenas un 5% de ese total de casos. ¿De acuerdo? Sin embargo, aquí es donde les decía, hay extremos, que en la apropiación indebida, la media de pérdida es de $120,000 en comparación con la pérdida media en los esquemas de fraude por estado financiero, que es de $766,000. Y el tercer caso, la tercera rama, digamos, del árbol del fraude, que es la corrupción, tiene un 48% de los casos. Y aquí me detengo para aclarar algo, ¿verdad? Si nosotros sumamos 89 más 5 más 48, me da más del 100% de los casos. Y eso se debe a que en varios de los casos estudiados se presentaron de manera simultánea los tres esquemas de fraude. O sea, ya estamos hablando de una complejidad de una estructura de fraudes que incluye los tres esquemas de fraude que hemos estado revisando. ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos, todo esto lo vamos a ver más detallado, ¿verdad? Aquí solo estamos haciendo un resumen como para que veamos cómo se va a desarrollar esta charla. En la parte de la detección, el 43% de los casos de fraude de este estudio fueron detectados por tips, ¿verdad? O lo que nosotros llamamos aquí en buen nicaragüense por un bombazo. Alguien dio el pitazo, el bombazo. ¿De acuerdo? Después tenemos que la mayoría de esos tips fueron de los mismos empleados. El 52% fueron de los mismos empleados. ¿Qué pasa aquí? Por ejemplo, algún empleado está viendo que a otro empleado está cometiendo un delito de fraude, un esquema de fraude, pero también el otro, ¿verdad? Le está aportando algo. Entonces, mientras eso sucede, él se queda callado. Cuando esa persona que tiene, que es el defraudador directo, le deja de aportar algo en algún momento, el otro se molesta y simplemente ellos es donde pega, como decimos, el bombazo o da el pitazo para que lo investiguen. ¿De acuerdo? Entonces, como pueden ver ustedes, esto es bastante interesante, ¿verdad? Ya de todo esto lo vamos a ir desarrollando más adelante. Aquí dice los métodos que se dieron por esos tips o cómo fue que se dieron los mecanismos para poder recibir esas denuncias de fraude sin que la persona que está denunciando sea descubierta, o sea expuesta. Entonces tenemos que un 30% fue por teléfono, ¿verdad? Otro 37% fue a través de correos electrónicos y tenemos un 40% a través de páginas web. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los mecanismos que se han estado utilizando. Lastimosamente, bueno, también hay otras que se llaman las líneas de denuncia o también le llaman las líneas calientes o hot wallet, que estas nuevas herramientas vienen a sustituir, perdón, esas líneas de denuncia que tenían antes a través de una llamada telefónica. Ok, ¿qué más tenemos? También podemos ver los datos del perpetrador o el defraudador, ¿de acuerdo? Donde en este caso nosotros podemos ver que la mayoría de las operaciones se dieron, perdón, de los esquemas de fraude se dieron en el departamento de operaciones. ¿Seguido de qué? Del departamento de contabilidad. Esto lo vamos a ver más detallado con un 12%. ¿Ya? Entonces, esta información es bastante importante, sobre todo para nosotros, eh, que somos los profesionales del control y deberíamos de estar más relacionados con esto de prevenir y no participar, digamos, en esta parte del fraude. También tenemos, a ver, vamos a ver, en la parte de abajo tenemos rápidamente
una de las señales de alerta que presentaron estos defraudadores era que el que estaba cometiendo fraude tenía un una forma de vivir más allá de sus posibilidades. Es decir, ¿qué queremos decir con esto? Que la persona trabajaba en un puesto X, vamos a suponer que en contabilidad, con un sueldo de entre, pongámosle, 8,000 y 16,000 pesos, y utilizaba perfumes caros, ropa de marca, ¿ya? Un reloj que no lo va a lucir una persona con esos ingresos. Entonces, ir más allá de sus expectativas se llama su comportamiento normal, fueron las principales señales de alerta que se dieron en este tipo para detectar a los perpetradores. Por otro lado, en la parte de los controles antifraudes que se pueden observar, en esta parte vamos a ver aquí que, a ver, la presencia de controles antifraudes, ¿verdad? Fue muy baja. No había controles antifraudes en la mayoría de los casos. Y los que estaban, pues no estaban operando o eran vulnerados. Todo eso lo vamos a estar viendo más a nivel de detalle. Bien, aquí comienza ya lo interesante. Vamos a poner esto por aquí. De los 3 esquemas de fraude que mostramos al inicio, que es el árbol del fraude, tenemos que, ya lo habíamos presentado en el resumen, la apropiación indebida de los activos o la malversación de activos es el que se lleva el 80% de los casos. Se cometen más fraude por malversación de activos. Sin embargo, la pérdida media es de $120,000. Le sigue corrupción con un 48% de casos de fraude y va aumentando la pérdida media hasta llegar a los $200,000, ¿verdad? Pero ya en el caso de fraude en estados financieros, nosotros podemos apreciar un 5% del total de los casos, pero la pérdida media se va hasta los $766,000, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay una situación, ¿verdad? Que podríamos ya, decir en algún momento eh, que el que presenta mayores casos es el que se lleva menos pérdida y el que presenta menos casos es el que se lleva la pérdida o la recuperación de la plata mayor. En esta gráfica podemos observar por qué es lo que les mencionaba de los porcentajes. Hasta en un 2% de los casos se presentaron un esquema de fraude que incluía los 3 tipos de fraude mostrados en el árbol del fraude de manera simultánea. Se estaban dando en el mismo momento fraude por corrupción, con malversación de activos, y ya eso es una situación fuera, como dicen, fuera de control. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que en este punto de aquí convergen los 3 esquemas y de ahí es donde eh, se incrementa, digamos, o pasan más allá del 100% los casos. Donde hay bastante cruce, por así decirlo, donde tenemos la apropiación indebida de activos con la corrupción. ¿De acuerdo? Ahí se cubren los dos con el 35% de los casos. ¿De acuerdo? Ok. Después tenemos que en este caso estamos viendo un mapa de calor donde la parte amarilla es la parte de mayor riesgo y los diferentes esquemas de fraude que se consideran de mayor riesgo. Aquí tenemos el principal, que es eh, la adulteración de cheques, ¿de acuerdo? Es decir, tiene que ver la parte y lógicamente, ¿dónde se hacen los cheques? En el área contable. Entonces, ahí lleva
un enlace, digamos, un vínculo entre el esquema y el departamento donde trabajaba el perpetrador. El otro también es el esquema de facturación que les hablé al inicio, es el otro esquema que también es de alto riesgo y también la factura que se va a pagar por un proveedor que exista o que es inexistente, que es ficticio, también pasa por el departamento de contabilidad. Entonces ahí tenemos más o menos una estadística que nos indica los esquemas. Y aquí van arriba, viene la pérdida media, 6.600. Bien, tenemos aquí ahora en todo el mundo eh, la parte de la corrupción. ¿Cómo se está manejando? ¿En qué países es donde hay mayor corrupción? Si ustedes se fijan, aquí tenemos en Europa del Este, tenemos 71%. ¿Mm? Aquí tenemos un 51, 55%, 35%. El riesgo de corrupción es alto en esta parte de aquí. Entonces, si ustedes ven, es bastante relevante los porcentajes. Esto es, insisto, es basado únicamente en esta survey, en esta encuesta que se hizo a los examinadores de fraude. Hay otros indicadores de la corrupción, otras empresas que se dedican a analizar esto más a nivel de detalle y donde podrán tener otros elementos de juicio para poder hacer sus valoraciones en relación a cada una de las regiones que se mostraron. ¿Qué vemos en este gráfico? ¿Qué vemos en este gráfico? Tenemos aquí, primero, el tiempo. ¿Ah? El tiempo. En la parte de en medio tenemos el tiempo. Menos de 6 meses, ¿ya? Se dieron el 35% de los casos y se llevó una pérdida de $30,000. De 7 a 12 meses, 21% de los casos y 111,000 la pérdida. Si se fijan, viene una tendencia a disminuir la cantidad de casos en la medida que va pasando el tiempo, pero en esa misma medida también va incrementando la pérdida media. Es decir, que un caso que llevó más de 5 años, que se estuvo desarrollando en una organización más de 5 años, tenemos aquí $875,000. Voy a detenerme un poco aquí para mientras, para ver que veo que hay una pregunta aquí. Dice, ¿el material didáctico lo estarán compartiendo? Sí, sí, sí. Yo les voy a mandar no solo la presentación, sino el reporte, que lo pueden descargar de la página web de, de la página web de la Asociación de Examinadores de Fraude, pero también se los voy a mandar y le voy a mandar el que encontré y que estaba traducido con Google para que se le haga un poquito más fácil. A ver qué dice aquí. Buenos días. Ok. Días. Ok, perfecto. Bueno, para que no hay preguntas sobre el tema que estamos. De todas maneras, ya saben, yo voy a estar viendo ahí. Entonces, vean qué impresionante es esta gráfica. ¿De acuerdo? Donde el tiempo es importante, es relevante en la detección y prevención del fraude. Entre menos tiempo nos llevemos para detectarlo y prevenirlo, la pérdida, pueden haber más casos, pero la pérdida no va a ser tan significativa. Entre más tiempo nos eh, se nos dé a nosotros la dificultad, digamos, o no le pongamos 20, por así decirlo, a un esquema que estemos posiblemente se esté desarrollando y lo dejamos correr, la pérdida va a ir aumentando. ¿De acuerdo? Ok, aquí tenemos, de acuerdo al esquema de fraude, cuánto fue la duración promedio. Si ustedes se fijan, hay 18 meses de duración promedio, ¿ya? En el esquema de facturación, en el esquema de cheque también, ¿ya? En el reembolso de gasto, en el fraude en estado financiero y también tenemos el de planilla y el skimming.
el skimming, todos estos que están aquí arriba, ¿ah? Tienen un grado de complejidad un poco más difícil en comparación con el skimming. El skimming es lo que le llaman el descreme, o es llevarse el dinero antes de que sea registrado por la contabilidad, ya sea en una caja registradora o si andas recuperando la cartera de cliente, ¿verdad? Antes de que se registre el ingreso de ese efectivo, eso es el skimming. Entonces, tenemos aquí, la mayoría coincide en 18 meses. Después vienen otros esquemas que tienen una menor duración. Por ejemplo, la corrupción se estableció en 13 meses promedio de duración de estos esquemas. ¿De acuerdo? Ok, aquí tenemos eh, ¿qué es lo que se dio más en los esquemas de fraude para que se pudieran presentar o para que no fueran tan fácil detectarlo? Primeramente, aquí tenemos, dice que se crean documentos fraudulentos físicos. Ese es el principal. Por eso les decía, ¿cuál está de primero? El esquema de facturación. Hay una factura de un proveedor que no es cómplice, o si está participando y se combina el esquema de malversación de activos con corrupción, ¿verdad? Pero que sí son alterados, esos documentos físicos se presentan. Los cheques son físicos, o sea, la alteración de cheque es un documento físico, ¿ya? Entonces es creación de documentos físicos el 41%. La alteración de esos documentos físicos, como por ejemplo los cheques, cambiarle el beneficiario, firma registrada, etcétera, etcétera, un 37%. Documentos electrónicos, documentos y archivos electrónicos, la creación de documentos que también se da sobre todo con especialistas en temas de eh, informática, 31%. ¿Ya? Entonces, primero los crean y también está la alteración, ¿ya? Se alteran, se modifican esos archivos o esos documentos electrónicos. Y después vienen a una serie que tienen más o menos relevancia, pero el principal aquí, el enfoque es que muchos de nosotros estamos haciendo auditoría, nos presentan, que solo tengo la fotocopia de este documento, y con eso nos vamos. Y ese documento puede estar alterado, puede ser creado. Ahora con las nuevas impresoras sacan la copia mejor que el original. Podemos nosotros caer en un esquema de esto, que tengamos en nuestras narices un documento que está alterado o que está creado para soportar un esquema de fraude, y nosotros no, no, no utilizamos nuestro escepticismo profesional al 100 y lo dejamos pasar, y más bien estamos validando ¿de acuerdo? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado de todos los artilugios, todos con esto de la técnica. Mándame un correo ya. Ese correo puede ser interceptado, alguien lo puede alterar, y en vez de decir que le pagara o que elaborara un cheque de 1.000 pesos, le agregaron 2 ceros más y lo sacaron de 100.000, o una transferencia electrónica. Entonces esta parte es muy importante. Y con esto tenemos, a ver, parece que hay una preguntita, quiero ver. Dice, ¿cómo detectar estos casos de fraude de forma rápida para que no afecten? Ok, entonces lo principal, esa es una de las recomendaciones. ¿Qué hicimos al inicio de esta presentación? Conocer el árbol del fraude y los diferentes esquemas. Ya con eso nosotros nos estamos ubicando en el mapa o en el terreno en que se está moviendo el defraudador. Y de ahí van a venir la metodología, los esquemas que se utilizan, y estos mismos esquemas ya tienen ciertas señales de alerta que nos van a permitir profundizar. Es una bandera roja que podemos ir a profundizar en estos casos. ¿De acuerdo? Ok, pero de todas maneras tenemos, tal vez más adelante se van aclarando un poco en lo que vamos desarrollando la presentación. ¿Qué nos muestra esta gráfica? No estaba en ninguno de los estudios que se hizo previamente, y tiene que ver con las criptomonedas. ¿De acuerdo? En este último año
en estos últimos 2 años, porque el último fue en el 2022, no aparecía tampoco ningún esquema de fraude. Ahora sí ya están siendo más relevantes, y aquí yo he insistido en las presentaciones que he hecho en el colegio sobre el tema de los activos virtuales y principalmente de las criptomonedas, ¿verdad? Por ejemplo, el Bitcoin hoy ha estado subiendo, bajando, pero anda por lo menos, ha llegado a los 73 en estos últimos semanas y meses. ¿Y qué ha pasado aquí? Que el 47% de los casos que tienen que ver criptomoneda, lo que hace el defraudador es los activos que ha sustraído los convierte en criptomonedas. Lógicamente, esto eh, en una de las clases de los seminarios que yo doy en temas de lavado de dinero y fraude, siempre se ha puesto el fraude como un delito precedente de lavado de activos. Ya con las criptomonedas no va a ser necesario que tener ese dinero y meterlo al banco y tratar de lavarlo. Porque lo que vas a hacer, las personas van a utilizar, a como se utiliza mal el dinero, también las criptomonedas se pueden utilizar de manera incorrecta, y lo que va a hacer es que le paguen o cambiar el producto de ese fraude a criptomonedas para que no sean eh, interceptadas, digamos, con los reguladores o los entes de investigación. 33% de los casos ya ahora están pagando los sobornos en criptomonedas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí ya, como pocas personas manejamos este tema de las criptomonedas, entonces ahí se pierde el rastro, por así decirlo, o no se le da un seguimiento. ¿De acuerdo? Entonces ya también se le va a poner a este tema de las criptomonedas algunas señales de alerta y que puedan ser eh, utilizadas para detectar el fraude, pero más precisamente para tratar de prevenirlo, porque una vez que ya tenés esas criptomonedas, ya es difícil, ¿verdad? Por lo que es una de las características del Bitcoin y de todas las criptomonedas es la descentralización, es decir, que no intervenga nadie en las negociaciones person to person, es decir, P2P, para que sea una transacción únicamente afectando a dos personas de manera directa. ¿De acuerdo? Por aquí tenemos, dice, preguntas. Dice, muchos casos se dan por personas de confianza o conocedores del sistema de control. Ay, exactamente. Ya, Edgardo, vamos a ver esa parte. Efectivamente, cuando veamos a las estadísticas del perpetrador, ahí vamos a corroborar eso. ¿Podría, por favor, sugerir medidas de mitigación para auditorías remotas relacionadas con alteración de documentos en copia digital? Ok, vamos a hablar, si nos da tiempo, vamos a profundizar. Recuerden que aquí el tema es presentarles las estadísticas, porque cada uno de esos esquemas que yo les presenté tienen una metodología a seguir, y abarcarlo en esta charla, pues sería bastante difícil. ¿De acuerdo? Dice, ¿cómo detectar el fraude en criptomonedas? Ok, eso es lo que les estoy explicando ahorita. ¿Ah? ¿Cómo se adquieren las criptomonedas? Ok. Uno de los grandes fraudes, aquí cómo se adquiere la criptomoneda. Uno de los grandes fraudes que se dio en criptomonedas fue por el propio exchange, es decir, donde se intercambian las monedas. ¿Dónde se obtienen las monedas? Hay varias plataformas o varios exchanges que son, el principal ahorita es Binance, también está Coinbase, ¿veis? El otro es Blockchain, hay diferentes. El que estaba anteriormente, ese señor ahorita está pagando una condena, el dueño de esa exchange, casualmente lo atraparon el año pasado, a finales del año pasado, y a inicios de este año, hace como menos de 15 días, ya lo condenaron, ¿ya? Él quería más bien utilizar, burlar al sistema
de regulación de los Estados Unidos y estaba cometiendo fraude, ¿verdad? Porque como son criptomonedas, no son tangibles, ¿verdad? Y no las puede accesar cualquiera en un simple reporte. Entonces, él lo que estaba haciendo era en el exchange creando divisas que realmente no existían y vendiéndolas. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando vayamos a comprar o a vender una criptomoneda, porque también ahí hay mucho fraude por el desconocimiento de cómo operan estas plataformas. Entonces, lo que les quiero mostrar con esta gráfica es que es importante que también vayamos desarrollando algún aspecto, algún autoestudio en el tema de criptomonedas. ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí tenemos que lo que habíamos hablado de cómo se detectaron principalmente o primeramente estos fraudes. Por tips, 43%. Auditoría interna, el 14%. Revisiones de la gerencia, el directa de la gerencia, 13%. ¿Ya? Examinando la documentación, soporte, todo eso, 6%. La conciliaciones, 5%. Por accidente, o sea, que nadie dio el pitazo, sino que de repente, sin, como dice el chavo, ¿verdad? El 8, sin querer queriendo, se tropezaron un 5% de los casos. Y auditoría externa, apenas un 3%, a pesar que los controles que se tienen o que las empresas que estaban en el estudio dijeron que tenían para detectar fraude era la auditoría externa. ¿De acuerdo? De estos 43% que tenemos aquí de tips o de casos detectados por tips, como les decía, la mayoría fueron por los mismos empleados. El 52% de este 43% lo hicieron los mismos empleados. ¿De acuerdo? Otros fueron anónimos ahí, pues, pero la mayoría son los mismos empleados que le están reportando cuando se molestan con el defraudador, ¿verdad? Cuando el defraudador no les quiso, digamos, por poner un ejemplo, no le quiso seguir dando regalitos o dándole un poquito de lo que se estaba llevando, entonces ahí es donde pegó el brinco y anunció. También tenemos aquí el tipo de compañía donde se dio el esquema de fraude. Y compañía privada, tenemos ahí el 42% de los casos. Compañías públicas, cuando hablamos aquí compañías privadas, son las que no cotizan en bolsa. La mayoría, acuérdense que, bueno, aquí en nuestro país no tenemos compañías públicas, son las que cotizan en bolsa de valores y que sus estados financieros están a la luz de todo, el escrutinio de todo el público general. Entonces, ahí están estas dos con una pérdida media de él, más o menos lo que es el 150.000 dólares. También, casualidad que en este caso, en este estudio, el gobierno, empresas gubernamentales, a pesar de que el porcentaje de casos es menor, la pérdida mediana es igualita en las tres. ¿De acuerdo? Ok, vamos a ir avanzando. Miren qué interesante dónde vamos llegando. ¿En qué tipo de industria es donde se presentaron la mayor cantidad de casos? Aquí en esta columna tenemos los casos, ¿verdad? Y dice que 305 casos, acuérdense de los 1.000 y pico de casos que tenemos, la mayoría se dio en la banca y servicios financieros. 305 casos. Le sigue manufactura y después gobierno. Y en estos, ¿cuáles, en todititos, cuál es el que tiene la mayor cantidad, de acuerdo a los esquemas de fraude que habíamos visto al inicio? El de corrupción. Miren, esto igual es un mapa de calor donde el amarillo es el más riesgoso, el esquema de fraude más riesgoso, ¿ah? Es el de corrupción. 44% de corrupción en banca y finanzas,
y en manufactura el 52%, en energía el 60%, y donde tiene más, dice, en la tecnología. Con esto de la inteligencia artificial y todo eso, es donde tiene mayor incidencia. ¿De acuerdo? Y en banca y finanza, entonces tenemos el 44%, después tenemos el esquema de facturación con un 12% y el efectivo en mano un 18%. Antes de que se registre, ya existen esquemas de eh, corrupción, perdón, de esquemas de efectivo en mano. Esto es de acuerdo a las industrias, ¿verdad? Las principales industrias. Aquí creo que hacen falta algunas cuantas, no recuerdo. Les decía, ¿cuáles son los controles antifraude que más establecen las empresas que cayeron dentro de este estudio? Y el 85% tienen como control antifraude un código de conducta. Es decir, se plantea que todo colaborador dentro de la organización tiene que saber el código de conducta. Ellos lo tienen como un control antifraude. Pero no sé si algunos de los que han estado conmigo en otras capacitaciones, cuando miramos el triángulo del fraude, muchas veces esto no es tan eficiente. ¿De acuerdo? Igual pasa con lo que les mencionaba hace poco. Auditoría externa de los estados financieros. El 84% lo tiene como un control antifraude efectivo, supuestamente, pero ya vimos en los resultados anteriores que no es así. Apenas detectaron un 3% de los casos, ¿de acuerdo? Y lógicamente aquí hay un aspecto muy importante de que muchas de las empresas creen que la auditoría de estado financiero es para detectar fraude y no es así. ¿Ah? El objetivo primordial de una auditoría de estado financiero es emitir una opinión sobre la razonabilidad de las cifras, nada más. Que la auditora, a través de la NIA 240, tenemos la obligación de hacer nuestros procedimientos de valoración de riesgo de fraude, pero no es con el objetivo de detectar el fraude en esas empresas. ¿De acuerdo? Después tienen lo que es como tercero el Departamento de Auditoría Interna, y este sí pues está más o menos correspondido con las detecciones que vimos porque está en el segundo lugar en lo que se detectó. Esto ha tenido mayor relevancia con el gobierno corporativo y con llevar la auditoría interna más allá, es decir, más cerca de lo que es el gobierno corporativo y no como estaba hasta hace unos 10, 15 años que estaba por debajo del gerente o en niveles bastante bajos. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos, aquí está lo que les mencionaba en 71% hotline, que son las líneas de denuncia, las líneas telefónicas para denunciar de manera anónima, un 71%. Las revisiones de la gerencia. Entonces, ahí tenemos en esa proporción, viene cayendo lo que son los métodos de control antifraude. Dos de los primeros confían en ellos y no son eh, tan efectivos como la gerencia quisiera o deseara. ¿De acuerdo? Ok, aquí tenemos, déjenme ver la parte de eh, cuando se contrató al perpetrador, si se hizo una revisión, entonces, de sus antecedentes. El 43% no revisó nada y lo contrató de forma directa, alguna recomendación rápida, anda, te mando a alguien y ya. El 57% sí hicieron una revisión, ¿verdad? Antes de contratarlo. Pero ¿qué pasó con ese 57%? No había ningún antecedente, ninguna bandera roja, ¿verdad?, que indicara que esta persona podría cometer un fraude, el 84%. Y un 16% sí, por ciertos antecedentes. ¿Y cómo hicieron para revisar esos antecedentes? Principalmente se revisaron lo que se llama el currículum vitae, es decir,
la historia de los empleos anteriores, 47%. ¿Ah? Se hizo un cheque de su background, bueno, incluido como el currículum, también sus características. Apenas un 43% revisaron la parte criminal, antecedentes criminales, ¿ya? Y un 30% verificaron la parte de sus diplomas, su nivel educativo, etcétera, ¿ya? 30% hicieron un chequeo de las cartas de recomendación que llevaban, etcétera, para contratar. ¿De acuerdo? Ok, ¿qué pasa con los controles? ¿Qué pasó con los controles relacionados con estos esquemas de fraude, perdón, con estos casos de fraude? Que en el 32% de todos los casos que se analizaron, ¿verdad? No existían controles internos. Y lógicamente, si no hay controles internos, como dicen en el arca abierta, el gusto peca, ¿verdad? Entonces, esa es una de las partes también del que hace referencia el triángulo del fraude. Entonces, no habían controles internos, ahí hay un problema serio. Esto pasa en muchas organizaciones. Creen que algún procedimiento ya es control y confían en él y muchos de esos procedimientos o actividades, pues mejor llamémoslo así, no son controles internos. El 19%, los controles internos eran vulnerados, sobrepasaban los controles internos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay un problema serio, porque por lo general quienes pueden sobrepasar esos controles internos son los que están arriba en en el escalafón, ¿verdad? De la estructura orgánica. Después tenemos un 18%, la gerencia no hacía revisión, ¿ya? Y volvemos a lo que mencionaban por ahí. Confías en lo que te pasa. Pásame el reporte de venta. Ahí está, vendimos tanto. Y no revisar, selectivo. A ver, tráeme la factura tal, a esto, lo otro. Nada. No haces revisiones. Confías en lo que te está pasando el asistente, en lo que te está pasando el de venta, el gerente de venta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos tres de las principales debilidades que se observaron en los casos que fueron analizados. ¿De acuerdo? Quiero ver, vamos a tener un momentito para ver qué dice aquí. No, solo está lo de los comentarios. Ok, perfecto. Continuamos pues entonces. Aquí ya se comienza a poner bastante interesante todo, ¿ya? Es el nivel que tenía el perpetrador, es decir, el defraudador dentro de la organización víctima. Y si ustedes se fijan, el 37% en esta gráfica, el 37% lo cometieron los empleados de bajo rango, ¿verdad? Empleados comunes y corrientes, y se llevaron un 60% de media de pérdida. A nivel de gerencia, se dispara o se sube a la cantidad de 41 casos de fraude. Y se lleva ya un monto mayor en la pérdida media. Se va a los 184. Altos ejecutivos y los mismos dueños, 19%, disminuye en comparación con con la gerencia y niveles de gerencia, pero sí la pérdida media se dispara a 500.000. ¿De acuerdo? Muy interesante, por eso les decía estas estadísticas. Entonces, si nosotros vamos a hacer una revisión, muchas veces nos pegamos del empleado, a ver quién está aquí, el cajero, y el cajero se está llevando 5.000 pesos, pero más arriba, a otros niveles, es donde la pérdida es mayor y nosotros no la estamos viendo. ¿Cuánto duró el esquema de fraude de acuerdo al nivel que tenía el defraudador dentro de la organización? A nivel de empleado, 8 meses. A nivel de gerentes, 18 meses. Y altos ejecutivos y los propios dueños, 24 meses de duración.
Entonces, tienen que ver esto con la parte de el nivel, ¿ah? Y la confianza. Alguien por ahí mencionó confianza. Interesante, la confianza que se tiene en estos niveles jerárquicos. ¿Y cuánto tenía de trabajar la persona que cometió el fraude dentro de la organización? Menos de un año, un caso, 9 casitos se dieron que tenía menos de un año de estar trabajando. O sea, llegó y en menos del año ya estaba cometiendo el fraude. Y la pérdida que se llevó fueron de 50.000 dólares. Entre 1 y 5 años se dispara la cantidad de casos de fraude hasta el 45% y aumenta un poco más, de 50 pasa a 100 la pérdida por el fraude, por cada caso de fraude. De 6 a 10 años viene bajando un poco a 23 el número de casos, pero ¿qué va ocurriendo con la pérdida media? Va aumentando. Ya pasó, aquí lo duplicó, aquí lo volvió a duplicar a 200.000. Y a más de 10 años de estar trabajando dentro de la organización, un 23% de los casos y una pérdida media de 250.000 dólares. ¿De acuerdo? ¿Qué les parece? ¿Ah? Interesante, ¿verdad? Pues aquí se va a poner más interesante todavía. ¿En qué departamento trabajaba el que cometía fraude? Ahí está bastante pequeño, no se mira casi, pero lo vamos a hacer un poquito más grande. Aquí tenemos el departamento, el porcentaje de casos y aquí tenemos ya los diferentes esquemas de fraude por departamento. Si ustedes se fijan, el primer departamento que aparece es operaciones, con 227 casos de fraude. ¿Seguido por quién? Contabilidad. ¿Mm? Con 202 casos de fraude, ¿verdad? Esto es muy interesante. En contabilidad, ¿quiénes se supone que trabajan? Los contadores. ¿Mm? Y que los contadores estén en segundo lugar en la cantidad de casos que se cometen. Y aquí tenemos también el caso de corrupción, en primer lugar con 36%, y el caso de facturación que les estaba mencionando también anteriormente desde el inicio de la presentación, ¿verdad? O sea, ahí tenemos algo que nos debe de hacer reflexionar. Y además, ¿qué otro departamento se ve involucrado? Bueno, están ventas, servicio al cliente, compras. Para mí que este compra debería estar antes que esto, pero no. Los resultados indican que son 109 casos. Pero aparece el departamento de finanzas. Y en finanzas, ¿quiénes trabajan también? O en teoría deberían de trabajar. Los financieros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? ¿Qué opinan de ustedes? Me gustaría ver, ahora sí, ¿qué opinan? Por aquí tenemos una pregunta, dice. Dice, vamos a leer aquí para que vean el resto. Licenciado, dice, ¿se puede considerar fraude que un funcionario de alto rango reciba coima por el proveedor o este funcionario incremente el costo del bien y servicio comprado y se quede con este incremento del funcionario? Claro que sí. Ese es un típico esquema de fraude por corrupción. Y si me decís que puede incrementar el precio del servicio comprado, aquí está, me estás diciendo compra, es lo que yo les acabo de mencionar. Debería de aparecer este de compra un poco más arriba, ¿verdad? O en otros aparece compra un poco más arriba. ¿De acuerdo? ¿Qué dice el chat? Dice, vamos a ver qué dicen en el chat. Dice, el de la contabilidad está en segundo lugar. En ventas siempre he visto que son bien hábiles. ¿Ok? Hábiles. Ok, entiendo que esos porcentajes dependen del giro de la empresa. Ok,
Estos casos, número de casos, son basados en el estudio, ¿de acuerdo? En el estudio. Si lo asociamos con la industria, acuérdense que la principal industria en la que se dan los casos de fraude es en servicios bancarios, la banca y servicios financieros, ¿verdad? La banca y servicios financieros, que también tienen grandes departamentos de contabilidad. Podría revisarse a mayor profundidad, pero el estudio te lo presenta resumido de esta forma, ¿de acuerdo? Dice, el fraude también se puede considerar los documentos que no existen o el descontrol. A ver, Oscar, el documento que no existe. Sí, acuérdense que la contabilidad tiene que estar soportada con sus documentos fuente. Si no, no puedes hacer todo contador no puede hacer un registro si no tiene el documento fuente. Si estás haciendo registro sin documento fuente, es como que yo saque un cheque para pagar la electricidad y no le ponga la factura, pues, mami, me lo llevo. O sea, a ver, ¿qué más dice el departamento de ventas en segundo lugar? Bueno, está en tercero aquí en este caso. El jineteo de los fondos, dice. El jineteo de los fondos. Las ventas son, dice, los de ventas son bien ingeniosos. Ah, sí, 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 claro. Exactamente. Bueno, a ver, vamos a continuar entonces, porque ya les voy a hacer otro par de preguntas. Ahí vienen las preguntas que son para ustedes. Entonces, ya se fijaron, pues, que en este caso hay dos departamentos relacionados directamente con la parte de contabilidad y eso debería de ponernos una señal ya de alarma. Aquí está la misma cantidad que está arriba, contabilidad y arriba 202, venta, ¿verdad? Finanzas 82, pero ¿qué les parece esto que está aquí abajo? ¿Mm? El Departamento de Auditoría Interna cometiendo fraude. ¿Ah? Esto solo se ha dado en dos de los reportes que hemos analizado, es decir, se dio allá por el 2002, 2004 creo, que salió y me llamó la atención, y no sé si en 2004, 2006 por ahí. Y no volvió a ser, no volvió a aparecer, pues, porque se supone que ya como vimos ahorita, auditoría interna es una herramienta de control, es el que debería de prevenir la comisión del delito de fraude dentro de una organización. ¿Mm? Sin embargo, aquí apareció auditoría. ¿De acuerdo? ¿Qué piensan? Ahora sí les pregunto, ¿qué piensan ustedes de eso? ¿Tienen algún comentario? ¿Creen que sea razonable? ¿Mm? El Departamento de Recursos Humanos dice con nómina. Ah, sí, es que otro esquema. La nómina, ahí tenés los empleados fantasmas, tenés comisiones ilegales, hay un montón de esquemas que se pueden dar. Dice, y no digamos que el pagar un servicio a un proveedor pactan una comisión, ya vamos llegando a eso, exactamente. Comisión dice elevando el precio de alta herencia, ya vamos llegando. Dice el departamento legal, también. Lo que pasa es que recuerden que estos son, insisto, ¿verdad? Este estudio es tomado de una encuesta que nos mandan a los examinadores de fraude, donde hicimos el estudio del caso, se terminó y se completó. Los que no están completos o los que no cayeron en las manos de estos examinadores de fraude, ¿verdad? No van a aparecer aquí, ¿de acuerdo? Entonces, pero sí, si nosotros pudiéramos hacer un estudio en todas las organizaciones a nivel nacional, estoy claro que otras cifras estarían apareciendo en este estudio, ¿verdad? En este estudio. Y otros departamentos y otras profesiones y todo eso. Ok, aquí viene la pregunta que quiero que me respondan. A ver, se mira bien aquí, vamos a ver, aquí vamos a poner esto para abajo. ¿Qué tan éticos nos consideramos? En una escala
A ver, quiero que hagamos este ejercicio rápido. Yo sé que el tiempo está corriendo, pero esto lo vamos a hacer rápido. ¿Cuánto haremos? 200, 300, 231. En una escala del 1 al 10, donde 1 es poco o nada ético y 10 es totalmente ético, ¿en qué escala nos consideramos? A ver, póngame en el chat ahí el número en el que ustedes se ubicarían. ¿Ah? En una escala ética, repito, donde 1 es poco ético o casi nada ético y 10 es totalmente ético. Nosotros, si tuviéramos que valorarnos, ¿qué puntaje nos pondríamos ahí? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a poner ahorita el chat. Aquí dicen 9, 9, 9, 7.5, 8, 9. Por aquí María Lourdes Aguilar dice 5. Ok, está bien. 10, por ahí uno dice 10, 10. El resto, 10, 9, 8, 8, 7.5, 9, 9, 10, 10, 8. Bueno, ya con eso vamos de viaje. La mayoría está entre 8 y 10. La mayoría está entre 8 y 10. Ok, perfecto. Entonces vamos a ver algo ahora. Hay un señor que se llama Daniel Kahneman. Es premio Nobel de Economía. Él es psicólogo y escribió este libro, por lo cual le evaluó el premio Nobel de Economía, Pensar rápido, pensar despacio. ¿Mm? Muchos de nosotros, está bien, nos consideramos éticos. Yo, personalmente, que soy examinador de fraude, que soy especialista en antilavado de dinero, que imparto la clase de ética, me pongo en un 5, ¿de acuerdo? Y ya les voy a decir por qué. Porque este señor dice, ¿verdad? Dice este señor que tenemos dos pensamientos, dos sistemas de pensamiento. El primero es el sistema de pensamiento rápido, que automáticamente tomamos una decisión. Y el segundo es el pensamiento lento, es aquel que nos tomamos tiempo para tomar una decisión. Este señor dice también que casi que en el 90% de las situaciones a las que nosotros nos encontramos, utilizamos el sistema de pensamiento rápido. ¿De acuerdo? Entonces, también llamado pensamiento rápido, es automático, emocional, no requiere esfuerzo mental y saca conclusiones de manera automática. Es el responsable de crear sensaciones y intuiciones e intenciones erróneas. Pero por aparte del sistema 2, también llamado pensamiento lento, es reflexivo, racional, aunque dice es el responsable de las actividades mentales que exigen más esfuerzo. Suele estar en modo de mínimo esfuerzo y solo se activa ante actividades, dice que requieren un esfuerzo mental. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, les hago una pregunta, vamos a ver qué tan rápidos son en el chat. ¿Cuánto es 2 por 2? A ver, ¿no van a jugar? 4, 4, 4. Miren qué rápido. Balazo, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a utilizar la otra pregunta. Y si les pregunto, ¿cuánto es, de manera rápida, cuánto es 17 por 17? 289, 2, 3, 4 nada más. Uno me dice en 34. 17 por 17 era. ¿Ya? Entonces va a tomar más tiempo. Y si les digo cuánto es 1324 por 438, ya no lo podemos hacer tan rápido. Ya requiere más esfuerzo. Eso es solo para poner en comparación, ¿ya? Eso es solo para poner, David Molina dice, tomaron la calculadora, dice, ahí está, ok. Si utilizamos, ¿verdad? Esto es para poner en ejemplo, en contexto, los dos tipos de pensamiento, el pensamiento rápido y el pensamiento lento. Ya tenemos nosotros
ya tenemos nosotros algunas reacciones instintivas, ¿de acuerdo? Ya tenemos algunas reacciones instintivas. Entonces, este señor sigue diciendo, ¿verdad? El señor Daniel Goleman, que el pensamiento, eh, ese pensamiento nos puede traicionar, ¿de acuerdo? Les voy a poner otro caso, otro ejemplo. Imagínense que ustedes están, y él lo pone en su libro, él tiene un montón de ejemplos en el libro, solo lo que me acuerdo así rápidamente, utilizando el pensamiento, el primer pensamiento, el pensamiento rápido. Imagínense que ustedes llegan en su área de trabajo, tienen a un amigazo, broderazo, y este amigazo eh, le dice que se quedó sin trabajo. Y usted se va a su trabajo y mira que pues hay una plaza y lo recomienda y al muchacho o al amigo pues lo contratan. ¿Ah? Ya, lo contrataron. Ok, gracias, felicidades, ya, perfecto. Allá al mes, porque no están en la misma área, ¿ya? Están en diferentes áreas de la empresa, pero al mes se lo encuentran, ¿ya? Y entonces le pregunta, ¿cómo te ha ido en la nueva, en la empresa? Y aquel alegre le contesta, me va súper, súper bien. Muchas gracias por haberme recomendado. Fíjate que me asignaron una camioneta Hilux, doble cabina, y ya hice un viaje a Cochomira, el primero para ir a probarla, y ahorita en Semana Santa me fui a San Juan del Sur también. Tremendo, dice. Y como me dan unos cupones de combustible, porque yo tengo que ser gerente estar viendo las rutas, qué sé yo, entonces, estoy tranquilo, dice, la camioneta me salió picuda, papá, papá. Entonces, ustedes tienen tres opciones, ¿de acuerdo? La primera es hablar con él, porque lógicamente la camioneta se le dieron para ir a trabajar, no para ir a pasear, ¿ah? Y a eso se le llama malversación de activos. Número dos, hablar con su gerente, con su jefe, y exponerle la situación. Y número tres, quedarse callado. ¿Qué harían ustedes? A ver, ¿qué me contestan? ¿Cuál de esas tres alternativas tomarían? Lo están pensando mucho. Unos dicen que dice aquí hablar con él. Ve, ahí dicen, si hablan con él, le va a decir que es envidia, pasarle esos memos. No, porque no sos, Pedro, no, es que no soy el jefe directo de él. Hablar con él. Ujú. Entonces, ¿y el resto qué es? Solo como cuatro pusieron ahí, cinco. ¿Mm? Repito, tienen tres alternativas. Hablar con él y decirle, hey, mira, te traje para acá para que vinieras a trabajar, no para que anduvieras paseando y utilizando los recursos de la empresa. Así le dirían. ¿Mm? Dos, ir donde el jefe y decirle, mire, jefe, fíjese que aquel, cierto que yo lo traje, pero dice que se puede vaguear, que esto y que lo otro. O tres, quedarse callado. ¿Mm? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? A ver, voy donde el jefe. Ok, opción uno, opción dos, a tres. En fin, hay diferentes tipos de opción, ¿de acuerdo? Entonces, opción uno. Les doy la opción uno. La opción, los que dijeron la opción uno, está difícil que vayas a hablar con él, porque como alguien dijo por ahí, va a decir que son un envidioso, va a decir que esto, y puede finalizar con la relación de amistad que tiene, ¿de acuerdo? Puede pasar, o sea, pónganse en el contexto, es tu amigo y todo, puedes hablar con él, pero lo primero que va a hacer, no, este man me tiene envidia, porque el que está cometiendo una situación ilegal y la está viendo como favorable,
lo que le digas va a estar mal para él y más bien vas a quedar mal con él. ¿De acuerdo? La opción 2, si hablas con tu jefe, que con el que lo recomendaste y todo, lo primero que te va a decir es, sí, y vos no me lo recomendaste, ¿ah? Vos no lo trajiste, ¿ya? ¿De acuerdo? Y ahí viene la parte de lo que habla este señor, de Daniel Goleman. Una de las partes, que en el estudio que él hace, la mayoría se queda callado, ¿ya? Se queda callado. Y entonces ahí, al quedarse callado, ya no estamos siendo tan éticos como deberíamos o como habíamos supuesto, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el mensaje de esto? Que cualquiera, bajo ciertas circunstancias, puede cometer un fraude, ¿ya? Bajo ciertas circunstancias. Lastimosamente no nos va a dar chance aquí de ver el triángulo del fraude y por qué la gente comete fraude y todo eso. Eso será tema en otra oportunidad, ¿de acuerdo? Pero entonces, ¿qué es lo que queríamos ver con esto? Que muchos de nosotros podemos pecar, como dice aquí, ¿verdad? Muchos de nosotros podemos pecar, dice, por exceso de confianza. Cuando hemos tomado decisiones acertadas en el pasado, podemos caer en el error de dejar de basarnos en datos objetivos y estadísticas y tomar decisiones en base a nuestra opinión e intuición. Este es un error muy común, sobre todo en inversores con poca experiencia. Él hace referencia, lógicamente, a las inversiones porque estaba en un premio de economía y todo eso. Dice que han tenido algunos aciertos en el pasado, lo que se conoce como la suerte del principiante. La clave para no caer en este error es doble. La primera, ser humildes y admitir que no sabemos todo. Primero, ¿de acuerdo? Para no caer en el exceso de confianza. Y la otra es creer en la educación continua, que es lo que estamos haciendo aquí todos estamos de alguna manera, algo nuevo vamos a aprender en lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Entonces es ahí donde tenemos que ir incrementando siempre nuestro conocimiento y con el propósito de no decir, sí, ya sé y hasta aquí sé. No, nunca dejamos de aprender, siempre estamos aprendiendo. Les recomiendo, en internet pueden bajar este libro, es muy bonito, yo apenas llevo como 2, 3 capítulos, pero está muy interesante y también mire el comportamiento, no solo profesional, en el comportamiento con los demás, con esas acciones que muchas veces las tomamos a la ligera. ¿De acuerdo? Ok, vamos a revisar por aquí, dice 8, que tenemos aquí todavía, hay otras. Exactamente. Dice Roger, llevarse una rema de papel bond para su uso personal, una calculadora pequeña que sabe que no está bajo control lapicero. Si todo eso se llama malversación de activos. Todo eso es fraude por malversación de activos. Es más, la señora de la limpieza que se lleva una cucharadita de azúcar para su casa porque no tiene, es cierto, es doloroso, pero no es de ella. A eso se le llama malversación de activos. Sucede muy comúnmente, ¿ah? Pero no es lo correcto. Y el problema es que, como ya estamos viendo en estas estadísticas, el fraude por malversación de activos es el que se da en la mayoría de los casos, pero es el que tiene implicaciones menos costosas. El de corrupción y el fraude que estado financiero es el que le cuesta más a la organización y es el que muchas veces no detectamos, ¿de acuerdo? Ok, continuemos porque creo que ya estamos llegando a la puchica. Vamos a ir un poquito más rápido, pero no importa. De todas maneras, entiendo que era hasta las 12, ¿no? Ok. El género del perpetrador. Aquí se pone interesante, se sigue poniendo interesante esta estadística. Dice que los hombres cometen el 74% o el 75% de los casos de fraude y las mujeres un 25%. Las mujeres se llevan un 100,000 media de pérdida y los varones
158.000. A nivel mundial, ¿cómo está distribuido todo eso? Comencemos con América, que es donde estamos nosotros. Dice que el hombre tiene en Norteamérica, metiendo en México y Canadá y todo eso, y Estados Unidos 62% y la mujer es un 38%. ¿De acuerdo? Fíjense bien, tengan en mente estos números. América Latina, un 86% los varones y un 14% apenas las mujeres. Y si se fijan, en los demás países andan arriba del 75% los varones. Miren aquí, 97% los varones, 77, 91%, 86%. ¿Qué sucede con este Norteamérica? A diferencia del resto del mundo, esto podría darse por un comportamiento de igualdad de género. En estos países, por ejemplo, como el sureste de Asia, o, o pongamos aquí el otro que tiene un alto grado en África, la mayoría de los puestos relevantes los ejercen los varones, ¿verdad? Y las mujeres siempre están en casa, como dicen, cuidando a los niños, mientras que aquí ya casi que están en las posiciones de las firmas, de las empresas, ya casi que las mujeres están al mismo nivel que los varones. Entonces también pueden verse arrastradas, ¿ah?, o seducidas por estos delitos de fraude. ¿De acuerdo? Eso sería una de las explicaciones. Ustedes pueden sacar sus propias conclusiones, como les digo, pero esto es lo que indica los estudios que se han realizado. En los niveles dentro de la organización, ¿verdad? Tenemos también que en todos los niveles, siempre los casos de fraude cometidos por mujeres van bajando. Y hay algo contradictorio. Mientras que en la cantidad de casos de los varones va subiendo en la medida que tiene un alto puesto, en el caso de las mujeres, en la medida que va subiendo al alto puesto, los casos van disminuyendo. ¿De acuerdo? Sin embargo, pues lógicamente, en la medida que van subiendo de puesto, los montos de las pérdidas medias van aumentando. Esto tiene bastante lógica porque no es lo mismo una persona que está de empleado, sustraer, no tiene limitaciones para llegar a donde están las grandes cantidades de dinero, que cuando ya está como dueño o alto ejecutivo, donde tiene mayores accesos a los activos de la organización. La edad de la persona que cometió el fraude. Y aquí presten atención, esto sí que es interesante, muy interesante. La mayoría de los que estamos aquí, imagino que estamos arriba de los 40 años, me supongo, ¿verdad? Vamos a ver, dice que menor a 26 años, un 3% de los casos y 25% de la pérdida media. De 26 a 30 va aumentando a 10 el número de casos y también aumenta la pérdida media. De 31 a 35, 16% de los casos y aumentó 10.000 la pérdida media. De 36 a 40, de 36 a 45, sumados los dos, casi tenemos el 40% de los casos de fraude, ¿ya? Y se va de 120 y 150.000 dólares la pérdida media. Arriba de 45 viene bajando la frecuencia o la cantidad de casos, pero el monto va subiendo. De 56 a 60 ya hacen menos casos, o sea, cometen menos fraude, menos casos de fraude, pero la pérdida se va hasta los 400.000 dólares. ¿De acuerdo? La persona, el perpetrador con más de 60 años, comete menos casos de fraude. Ya casi no comete fraude, pero se lleva 675.000 dólares en pérdida media. ¿Qué les parece? Está interesante, ¿verdad? Ok. Ya vamos a seguir, ya no se preocupen que vamos casi que cerrando, pero estos son los datos bastante interesantes. El nivel de escolaridad que tenía el perpetrador.
Tenía secundaria, ¿verdad? 19% de los casos, 89%, 89.000 la pérdida. ¿Algún estudio universitario? 14% de los casos, y ya va subiendo, miren, la pérdida media. Con un grado universitario, es decir, era ingeniero, licenciado, ¿ya? 52% de los casos. Y se va la pérdida media a los 180.000. Con nivel de posgrado y maestrías, se vuelve a reducir la cantidad de casos que cometieron de fraude, pero la pérdida media se va hasta los 250.000. ¿Qué opinan? ¿Les hace sentido esa gráfica, esa estadística? ¿O hay alguien que esté en desacuerdo? ¿O alguien que le llame la atención o que opine lo contrario? ¿Mm? Bueno, de todas maneras, al final, ahorita vamos a abrir preguntas y debates y todo eso. Vamos a terminarlo pues, para que avancemos con el tiempo. El fraude cometido por una sola persona, el 46% de todos los casos lo cometió una sola persona y la pérdida media era de 75. El 18% de los casos lo cometieron dos, ¿ah? Y se llevaron 135 de media de pérdida. El 36% de los casos ya lo cometieron entre 3 o más personas. Ya hay una colusión en todo el sistema. ¿Ya? Y miren bien, se incrementa hasta el 36%. Lógicamente, como el pastel es más grande, que tienen que repartir, ¿ah? Se reparte entre más personas, la pérdida media se tiene que disparar a los 329.000. Las señales de alerta, como decíamos al inicio, que se pudieron identificar, son primero, vivir más allá de su expectativa de lo que sea su trabajo, pues, ¿ya? También tenían dificultades financieras, el 27% de los casos. De los fraudes tenían dificultades financieras, presentaban dificultades financieras. Y en el 20% de los casos teníamos que había un acercamiento inusual entre el perpetrador y el comprador de la empresa, el proveedor, digamos, o los clientes de la empresa. ¿Ah? Había un acercamiento inusual entre estas personas, ¿ya? Entre la persona. Recuerden que en el tema de la corrupción, una de las partes importantes o más difíciles por los cuales no se puede detectar o no que no se pueda, perdón, que es difícil de detectar y de prevenir, es porque hay una persona dentro de la organización y hay otra persona fuera de la organización, bajo la cual nosotros no tenemos mucho control, que es el que está corrompiendo, ¿verdad? O el corrompido. O sea, hay una tercera persona que su radio de acción es diferente o de poco alcance para lo que estamos dentro de una organización o dentro de una empresa tratando eh, de, 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 este, de prevenir. Por acá con un 7%, problemas de adicción. ¿Mm? Con un 10% había problemas familiares y de divorcio. Entonces, si ustedes se fijan, todas estas son señales de alerta que presentaron estos casos. No necesariamente está relacionada con cada uno de los esquemas de fraude, porque cada uno de los esquemas de fraude por separado tienen sus propias señales de alerta. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó con las empresas? ¿Cuál fue la respuesta que dieron a estos casos de fraude? En el 49% pensaron que una corrección disciplinaria interna era más que suficiente. En el 49%. Ya, con eso es suficiente. En el 34% de los casos le tenían miedo a una mala publicidad y es lo que ocurre. Por eso es que muchos me preguntan, pero aquí en Nicaragua que hay fraude, aquí, ¿por qué no sale? Bueno, sencillo, porque un banco, acordémonos que un banco o una institución financiera son los que están en primer lugar de casos de fraude.
Imagínense que un banco sale diciendo, ah, sí, que aquí había un empleado y que se me llevó 2 millones de pesos. ¿Qué va a pasar con todos los cuentavientes de ese banco? Ah, el banco no protege nada, mejor yo voy a traer los reales y me los llevo. Entonces, teniendo una mala publicidad, lo que es el riesgo reputacional y todo eso, entonces no decidieron castigar a la persona, ¿de acuerdo? Aquí en 24% dice una amonestación privada suficiente. En el 21%, demasiados los costos y por eso no hicieron nada. Te están poniendo por qué es que no se llega más allá en este tema de combatir el fraude. ¿De acuerdo? Este está interesante. En el 11% de los casos no había evidencia. ¿Ya? No había evidencia para poder, se sabe que él estaba, pero como no tengo controles, no tengo cómo reportar que entró, ¿ya? Que se llevó esto, que se llevó lo otro, porque no hay evidencia, no hay controles, no podemos obtener la evidencia suficiente y apropiada para decir esta persona fue y poderlo llevar a un juicio, que es como pasa muchas de las veces. ¿Y por qué pasa eso? Porque volvemos a lo mismo, se da el fraude por la confianza. Entonces, como yo confío en esto, si quieres préstame 1,000 pesos, si te puedo firmar, no, hombre, si yo confío en vos, ¿qué me lo va a pagar? Y como nunca me los pagó, no tampoco le hice que me firmara un documento que le hice. Entonces, ahí hay una falta de evidencia. ¿De acuerdo? Casos civiles y muchas veces el 2%, el perpetrador se dio cuenta y se fue. A esto también se le conoce cuando estamos hablando del triángulo del fraude, del el empleado rapaz. Ok, y al final, hombre, del fraude se pudo recuperar lo que se habían robado, lo que se habían llevado, lo que se habían malversado. Dice que en el 57% de todos los casos que se estudiaron, ¿ah? No se recuperó. 30% una recuperación parcial. ¿Ah? Y apenas un 13% se recuperó lo que se habían robado. Muchas veces esto se da cuando en los casos donde el defraudador está poniendo una empresa paralela a la que tiene su jefe o a la que tiene la organización víctima. Entonces, claro, tiene de dónde echar mano a la hora de que se descubre que está cometiendo el fraude. Pero en la mayoría de los casos, eso desaparece, no se recupera. Ya vamos terminando. ¿Qué es la profesión que tenían la principal profesión que tenían estos examinadores de fraude que presentaron el estudio? Entonces dice que el 42% se dedican a investigar y a examinar el fraude. El 41%. El 23% son examinadores de fraude, pero trabajan de manera dependiente como auditores internos. Y por eso es que han ido incrementando la efectividad del Departamento de Auditoría Interna. ¿De acuerdo? El 6% trabaja en contabilidad como contadores profesionales, de finanzas, contadores de finanzas de manera profesional. ¿Ya? Ese mismo 6% trabaja en departamentos de cumplimiento y ética. ¿Ya? Y así van para abajo todos los que trabajaron. Menos del 1% se dedican a la educación, menos del 1% trabajan como examinadores en los bancos, entonces ahí es donde vienen los problemas. ¿De acuerdo? Bien, ya vamos concluyendo y aquí presentamos algunas reflexiones para que después pasemos a preguntas y respuestas si tienen o los comentarios que sean. Estas reflexiones son netamente reflexiones que hago yo directamente, no son desde el punto de vista institucional, sino que esta es una reflexión rápida, así que que hago yo como Roger Osorio en mi carácter personal y profesional, y decimos, después de lo que hemos visto, que el contador público puede estar mejor preparado ante situaciones de fraude, ¿de acuerdo? Si se mantiene en un constante estudio de los esquemas de fraude. Esa es condición, como dicen, sine qua non. Segundo,
Conociendo y poniendo en práctica el código de ética del contador público, se estará mejor preparado para situaciones difíciles relacionadas con el fraude. Pero si nosotros no conocemos el código de ética, si no conocemos que nos debemos a tener lo que se llama el, no solo el comportamiento profesional, sino también mantenernos actualizados, ¿m? La debida diligencia que debemos de presentar, es decir, lo que se llama en el código de ética, la competencia profesional que debemos de tenerla al día, ¿ah? Asistiendo, así como lo están haciendo todos ustedes ahorita, no vamos a poder tener esas herramientas. Y tercero, y para finalizar, además de los puntos 1 y 2, es necesario fortalecer nuestra conciencia moral. Ahí tenemos un serio problema y debemos de eh, tomar una conciencia primero individual y después colectiva a nivel de la profesión para mejorar día a día nuestro comportamiento ético y así poder obtener la autoridad, llegar a tener esa autoridad para corregir o aconsejar a otros colegas para que no sucumban ante situaciones de fraude que se puedan estar dando. Como ya vimos, el fraude no solo es, cuando estamos hablando de fraude, no solo es estar cometiendo y agarrar los reales. También si yo me quedo callado, soy cómplice de lo que está pasando. ¿Verdad? Si yo me dejo, mira, no pongas esto en el informe y te voy a dar tus 100 pesitos más, también eso ya lo vimos, es fraude, ¿de acuerdo? Y eso no puede estar pasando porque al final estaríamos afectando más bien a nuestra profesión, ¿de acuerdo? Y con esto yo estaría terminando mi presentación y quedo abierto a las diferentes preguntas o comentarios que tengan. Maestro, ahí en la sala en la parte de preguntas y respuestas, y tiene dos preguntas. Tres. ¿Ok? Funcionario, ya lo habíamos visto, esta ya la habíamos visto, la de Infinix Ok. de William, dice, ahí aplica el conocimiento, brinda poder con mayor estudio, mayor capacidad para analizar el fraude, correcto. Y aquí y también lo del estudio, ya vimos que es un arma de doble filo, porque los que están cometiendo más fraude son los que tienen, ya vimos en las últimas, el perpetrador, los que tienen estudios de posgrado y maestría, que no debería de ser así, ¿verdad? Pero ahí sí está pasando eso. Felicidades, Robert, por tu excelente conferencia. El profesional debe tener conocimiento del código de ética con énfasis en los principios éticos que debemos cumplir y las amenazas de salvaguardia. Exacto. Si nosotros no conocemos todo eso, el código de ética nos habla de los 5 principios fundamentales. Creo que al inicio de esta maratón de conferencias estaba hablando, creo, si no me equivoco, don Federico Marenco sobre el tema de ética. Esa es la base fundamental para el ejercicio de nuestra profesión. Entonces, en ese código de ética, el problema es que no nos gusta o no tenemos el tiempo o no nos damos el tiempo para darle una buena leidita. Ahí tenemos todas las posibles amenazas que tenemos en nuestro ejercicio profesional y cómo tener la salvaguarda. Dice, en Nicaragua hay estadísticas de fraude. Lamentablemente no, porque no tenemos una organización, ¿verdad?, en la cual podamos tenerla. Y también por lo que ya les mencionaba, ¿verdad? Una eh, de las láminas que presenté, no hay, la gente no divulga o no investiga o no judicializa los casos de fraude principalmente por la mala reputación, ¿verdad? También porque no tienen suficiente evidencia, ¿de acuerdo? Es muy difícil crear esta cultura, pero tenemos que llegar a ella tarde o temprano, sobre todo por el beneficio de nuestra profesión. ¿Qué tenemos por aquí? A otras dice, lo que se conoce son los que salen en los medios, ¿ok? Dice, ¿tienes el libro de economía?
Eso se puede bajar, solo se pone en internet. Hay lugares donde se puede descargar porque lógicamente el que está en el original, ese está en Amazon, creo que vale como 50 dólares, creo, como $50, pero pues hay algunas otras eh, repositorios públicos donde ya está y puede descargarse perfectamente. Que si vamos a compartir la presentación, sí, les voy a compartir la presentación y también el informe completo de donde se tomó todos estos datos. Hay muchas cosas que no están aquí, ¿verdad? Pero que sí los vamos a Leida dice, gracias, Roe, ok, no, gracias a ustedes también por estar aquí. En, Bueno, no pregun- sé, en preguntas y respuestas que había una última, profesor. hay una por aquí. Sí, dice asistente anónimo. Asistente anónimo, ¿qué es más barato? ¿Cuidar la reputación de la empresa o divulgar un caso de fraude? Más barato, cuidar la empresa. Eso está como en cumplimiento regulatorio. La ley te dice que tenés que hacer la debida diligencia. Por un lado, tenés al oficial de cumplimiento tratando de hacerlo, pero por otro lado, tenés al gerente de venta que quiere ganarse su comisión. ¿Ah? Entonces, ahí depende del gobierno corporativo y el apetito al riesgo que tenga cada una de estas organizaciones. ¿Sí? Por eso ahora tiene que ir uno más allá, conocer al cliente como contador, no solo conocer la empresa, sino conocer quiénes son los directivos, quiénes son los accionistas, para ver qué nivel de ético puede existir. Y no nos vayamos como muchos que dicen, he escuchado, tienen no sé si habrán abogados aquí, ¿verdad? Pero hay unos abogados que dicen, lo que la ley no me prohíbe, yo lo puedo hacer. Entonces, hay cosas que tal vez no te lo prohíbe tácitamente, eh, explícitamente la ley, pero es antiético. O sea, ahí hay muchas cosas que se deben de valorar. Y todo esto a la luz de la conciencia moral que tengamos todos nosotros de manera personal, ¿verdad? En el ejercicio de nuestra profesión. Ok, profesor, aparentemente ya no hay más preguntas. No hay más preguntas. Sí, Bueno, por mi parte ha sido un placer haber estado con ustedes, su participación muy buena y espero pues vernos pronto en otras actividades. Muchísimas gracias. muchas gracias, profesor.